Bueno, vamos a empezar con el principio de Pascal. Déjenme decirles que un señor llamado Blaise Pascal, por ahí del año 1600 aproximadamente, pues estuvo trabajando con líquidos, ¿no? Lo que él hizo fue, pues, empezar a trabajar con líquidos, ver las propiedades, entender cómo se comportaban los líquidos, y lo que hizo fue colocar un recipiente. Imagínense en aquella época un recipiente que fuera hermético, es decir, no permitía las fugas. Entonces, este señor coloca agua, coloca líquido, seguramente fue agua, y lo que hace es tratar de comprimir. No, pues nunca lo logró. O sea, nunca logró comprimir el líquido. Entonces, bueno, lo dejó ahí como asentado, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que lo que hizo fue colocarle un orificio y entonces le colocó un orificio aquí abajo y otro orificio acá arriba. Y genera una presión. Al momento de que genera una presión en el recipiente sobre líquido, para sorpresa de él, en las dos partes el líquido salió con la misma velocidad. Entonces, así como que intrigado por esto, empieza a hacer diferentes orificios y se da cuenta que el líquido sale con la misma velocidad. Entonces, esta parte del principio de Pascal establece que la presión que se genera en el interior de este recipiente hermético cerrado se transmite por igual a todas las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, Blaise Pascal deja establecido eso como su principio. Vean entonces que todo lo que tú generas en el interior se genera una presión hacia todas partes. Es como si tienes una pistola de esas de agua y entonces ya ven que tiene como una cámara de presión de aire, ¿no? Entonces la cargas, la llenas de presión en el interior, activas el gatillo y el agua sale en todas direcciones con la misma velocidad. Así es de que este principio se establece ahí. Pero los científicos posteriormente, pues no conformes con esto, pues quedó así como que, bueno, pues ahí está el principio de Pascal, le empiezan a dar una utilidad. Y fíjense lo que hacen estos científicos ya un poco más reciente. Lo que hacen es conectar dos cilindros. Aquí hay un cilindro igual hermético cerrado y en el interior hay líquido. Aquí hay líquido. Y luego lo hacen conectar a otro cilindro de mayor tamaño y también le colocan líquido. Y luego los interconectan por medio de una tubería. Bueno, entonces este principio lo que hace es juntar dos cilindros. Y al momento de juntar dos cilindros, las dos presiones son iguales. Es decir, la presión en el punto 1, o sea, en se hace una igualdad de presión en el otro punto, que es más grande este cilindro. Por lo tanto, este principio de Pascal se aprovecha en este sistema que es una prensa hidráulica. Una prensa hidráulica es un dispositivo que une dos cilindros herméticos de diferentes diámetros, lo que permite generar un proceso de igualdad en la presión en el interior provocado por el líquido. Entonces, si tú ejerces una fuerza sobre este recipiente, sobre este contenedor, el cilindro empujará al líquido hacia acá y acá generará una fuerza mayor. Pero fíjense, si yo tengo aquí, por ejemplo, en el área 3 unidades, si yo la duplico, acá yo obtendré 6 unidades. Cuando yo duplico esta área, es decir, esta área se va para acá por 2, también se duplica la fuerza que estás aplicando. Entonces, el principio de Pascal establece eso precisamente. Establece que el equilibrio que se está generando en este sistema está permitiendo en el interior generar una fuerza gracias a esta prensa hidráulica. ¿Sí? Este principio de Pascal lo deja establecido de esa manera. La fórmula que vamos a usar para el principio de Pascal, pues es esta que está aquí.
Sin embargo, esta fórmula es la que tienen los libros, la que van a encontrar. Nosotros vamos a usar esta que ya está despejada prácticamente. Entonces, la fuerza 1 multiplicada por el área 2 es igual a la fuerza 2 multiplicada por el área 1. La fuerza 1 y el área 1 la vamos a designar al émbolo mayor. El émbolo es esa pequeña partecita negra que tienen las jeringas. Es la que impide que el agua se regrese. Ese se llama émbolo, ese pequeño plástico que tiene. Entonces, ese émbolo que es el que tienen aquí ustedes en el interior, este que está aquí, es el que va a subir y va a bajar. Es el que impide que el agua se mueva. Entonces, estos elementos que yo tengo aquí me están permitiendo encontrar, cuando tú aplicas una fuerza en el émbolo menor, que es el 1, ¿qué pasa en el otro lado? ¿Qué pasa en el émbolo mayor? ¿Cuánta carga podrá subir? Entonces les digo, si el área aquí tengo 3 unidades, si yo duplico el área en el émbolo mayor, pues entonces también se duplicará la fuerza que yo sé que genera. Este sistema es muy utilizado en la actualidad. Por ejemplo, todos los sistemas hidráulicos que tú veas, todos en maquinarias, utilizan este principio. Por ejemplo, un gato hidráulico, ¿no? Que es una manivela y va subiendo un émbolo y puedes levantar, no sé, un tráiler con un gato hidráulico adecuado. O han visto cuando cambian las llantas, meten un patín y después bajan y suben una manivela y lo que hace es elevar el auto. O un montacargas, o una máquina para excavar, o un volteo, o los camiones que tienen dirección hidráulica, los autos que tienen frenos hidráulicos, todos utilizan este principio que es la prensa hidráulica apoyado en el principio de Pascal. Entonces, aquí tenemos que la fuerza 1 es la fuerza aplicada en el émbolo menor. F2 será la fuerza aplicada al émbolo mayor. Por ser una fuerza se va a dar en newtons. Área 1 es el área del émbolo menor y área 2 es el área del émbolo mayor. Entonces, esas variables vamos a estar utilizándolas y las unidades en las cuales se dan están ahí marcadas. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo básico para empezar a trabajar. Dice, en una prensa hidráulica se tienen 0.005 metros cuadrados en el émbolo menor y 0.08 metros cuadrados en el émbolo mayor. Si en el émbolo menor se aplican 80 newtons, ¿qué fuerza generará en el émbolo mayor? Entonces colocamos por acá nuestros datos. Datos. Por acá colocamos nuestra fórmula y por acá colocamos nuestra sustitución. Entonces, fíjense, debemos de tener dos émbolos, uno mayor y uno menor, dos fuerzas, una mayor y una menor. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el texto, nos dice que el área 1, que es la menor, es igual a 0.005 metros cuadrados y el área 2 es igual a 0.08 metros cuadrados. La fuerza 1, que es la menor, es igual a 80 newtons y la fuerza 2, que es la incógnita, sacaremos con nuestra fórmula. Entonces, la fórmula dice que la fuerza 1 multiplicada por el área 2 va a ser igual a la fuerza 2 multiplicada por el área 1. Como yo quiero despejar F2, área 1 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar el despeje. Fuerza 1, área 2, entre área 1 es igual a fuerza 2. Me voy a la sustitución y me dice que la fuerza 2 es igual a 80 newtons multiplicados por 0.08 metros cuadrados. Y esto lo divido entre el área 1, 0.005 metros cuadrados. Tomo mi calculadora y hago la operación. 80 por 0.08 entre 0.005. Y esto nos da una fuerza 2 de 1280 newtons. Entonces,
vean que yo al aplicar una fuerza de 80 newtons, al aumentar el área en el émbolo mayor, me voy a 1280 newtons de fuerza que yo puedo generar en el émbolo mayor.